Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Continuamos con nuestra exploración del Esperanto. Antes de adentrarnos de lleno en esta maraña de ideas y basándome en los textos de historia y sociología que revisamos hoy, creo que es vital establecer una regla de oro para nuestra sesión. A ver, dinos. Vamos a sumergirnos en conceptos muy densos. Hablaremos del temido nuevo orden mundial, de extremismos políticos de mediados del siglo XX y, bueno, de visiones religiosas sumamente particulares, desde el catolicismo apocalíptico hasta cultos a los extraterrestres. Ah, caray, suena intenso. Lo es, pero nuestro objetivo en esta exploración es únicamente analizar lo que dicen nuestras fuentes. Queremos observar cómo diferentes ideologías proyectan sus miedos y esperanzas en este idioma. O sea, no estamos aquí para validar, desmentir ni tomar partido por ninguna de estas posturas. Nos interesa puramente el fenómeno sociológico. Totalmente de acuerdo. La lupa está puesta estrictamente en el comportamiento social, no en el dogma. Así que, para quienes nos escuchan, pues, prepárense para un viaje bastante inusual. Así es. Bueno, durante los años 30 y 40, el fascismo construyó su retórica alrededor del enemigo interno. Era esta idea destructiva de que el vecino te estaba traicionando. Pero cuando cae el Tercer Reich y los juicios de Nuremberg exponen esos horrores, la palabra conspiración no desaparece. Claro, no se borra, solo busca otro lugar, ¿no? Exactamente, simplemente busca un nuevo anfitrión. Pasa de alguien nos está apuñalando por la espalda desde adentro a alguien nos quiere controlar desde arriba. Desde una cúpula intocable. Así es. El concepto clave en la segunda mitad del siglo XX pasa a ser el supuesto gobierno mundial o lo que hoy en ciertos círculos llaman globalismo. Se empieza a esparcir en panfletos y programas de radio la sospecha de que una élite intenta borrar las fronteras nacionales. Para administrar el planeta desde las sombras. La literatura sobre el nuevo orden mundial establece una fórmula muy específica para lograr el control total de la población. Ajá. ¿Cuál es esa fórmula? Según estos teóricos, la élite necesitaría consolidar 4 pilares. Un solo gobierno centralizado, una sola moneda para controlar la economía, una sola religión y, de manera crucial para la logística, una sola lengua. Órale. Es decir, si logras que todos hablen lo mismo, eliminas el último bastión de resistencia cultural. Es la paradoja de la neutralidad. El hecho de que el esperanto no tenga pasaporte lo hace sospechoso en todas las aduanas. Y el peso de esa sospecha se ancla en uno de los mitos más antiguos de nuestra cultura. Las fuentes que tenemos documentan una inversión espectacular de la historia de la Torre de Babel. Ah, la historia bíblica. Sí, recordemos el relato tradicional. La humanidad habla un solo idioma, se llena de soberbia y decide construir una torre para llegar a Dios. Él observa esta arrogancia y, para frenarlos, multiplica los idiomas y los dispersa. O sea que el castigo divino original es precisamente la diversidad de lenguas. Es el no poder entenderse con el vecino. Durante milenios, esa fue la interpretación, pero las fuentes nos revelan que la lectura apocalíptica del siglo XX le da la vuelta por completo. En los nuevos relatos de conspiración, el regreso a una lengua única ya no se percibe como un milagro. Ni como una reconexión humana, ¿verdad? Para nada. De pronto, la unificación idiomática se convierte en la señal de alarma de que un dictador está reconstruyendo Babel. El verdadero giro de tuerca aquí, y es algo que me resulta alucinante, es que durante siglos la humanidad sufrió la barrera del idioma como una carga. Pero en el siglo XX, el trauma de los totalitarismos fue tan gigantesco que nuestra psicología colectiva se invirtió. Totalmente. De pronto, la idea de entender a todo el mundo nos pareció mucho más aterradora que no entender a nadie, porque entenderse implicaba uniformidad. Esa es la conclusión precisa. Y claro, bajo esa lupa paranoica, pues el esperanto cumple con todos los requisitos. Es un idioma artificial, por lo tanto se le acusa de ser antinatural, no tiene un estado soberano o un ejército que lo regule. Claro. Y además sus primeros promotores incluían a pacifistas acérrimos, librepensadores y masones. Grupos que, para las visiones más conservadoras, ya operaban bajo sospecha. Si este gobierno mundial en la sombra necesita administrar a miles de millones, no va a obligar a todos a aprender ruso o inglés, porque eso despertaría nacionalismos.
Exacto. Usarían un idioma de laboratorio, frío y calculado. Pero nuestras fuentes no solo hablan de panfletos políticos, También mencionan una novela que terminó echando muchísima gasolina al fuego. El texto habla de una obra católica de 1907 llamada Lord of the World. Sí, El Señor del Mundo. Una novela escrita por Robert Hugh Benson, que originalmente pues era pura ficción literaria. Y lo que hace Benson es presentar a un anticristo muy diferente. No es un monstruo con cuernos, es un político, Julian Felsenburgh, sumamente carismático. Un diplomático. Exacto. Logra pacificar el planeta unificando a las naciones bajo un humanismo secular asfixiante, donde prohíban las religiones tradicionales. Y el esperanto funciona en esta novela como la lengua oficial de este orden pacificado por decreto. Es el idioma de la burocracia del fin de los tiempos. Híjole, es aterrador cómo una ficción escrita hace más de un siglo termina moldeando la realidad paranoica de las décadas posteriores. Sí, como una advertencia literal. Las fuentes señalan que empezaron a advertir a sus seguidores, el día que vean que las naciones se disuelven y todos intentan hablar un idioma artificial, sabrán que el escenario para el anticristo está armado. Y me imagino que con la llegada del Internet esto se salió de control. El Internet fue el acelerador definitivo. Los sociólogos analizan cómo con YouTube y los foros digitales, la narrativa se volvió supervisual. Pues te muestran un logotipo de la ONU, inmediatamente después cortan a un símbolo masónico, luego incluyen un mapa de la Unión Europea y para rematar aparece la portada de un humilde manual de Esperanto, subrayando palabras como fraternidad global. En estos videos, el idioma es la punta del iceberg de una estrategia milenaria ejecutada a la perfección. Es fascinante. Pero si dejamos atrás ese ruido y entramos a ver quién está realmente usando este idioma en la práctica, ¿qué encontramos? El Esperanto como un lienzo en blanco. Al no tener un dogma propio, una mitología o una cultura milenaria que te dicte cómo pensar, el idioma opera como un espejo inmaculado. Ajá. Cualquier teología o movimiento espiritual que sueñe con trascender fronteras puede asomarse al Esperanto y ver su propio rostro reflejado ahí. ¿Y quiénes fueron los primeros en intentar reflejarse en este espejo neutro? Porque intuyo que no fueron los grandes imperios. Curiosamente, los primeros vinieron del cristianismo institucional. A principios del siglo XX, vemos a sacerdotes católicos y pastores protestantes utilizando el idioma. Querían organizar congresos ecuménicos, imprimir himnarios y oficiar misas internacionales. Si usaban el latín, pues alienaban a los protestantes. Si usaban el francés o el inglés, caían en disputas de imperialismo. Claro, el Esperanto ofrecía una zona neutral. Nadie era dueño de la lengua, así que nadie tenía ventaja. Una diplomacia pragmática. Así es. Pero las fuentes nos muestran que esto no se detuvo en las iglesias tradicionales. De pronto, vemos a movimientos nacidos en el siglo XIX con una vocación universalista apoderándose de la herramienta. El caso del bahaísmo es muy revelador, ¿no? Muy revelador. El bahaísmo tiene como uno de sus pilares teológicos la unidad inquebrantable de la humanidad y la futura convergencia de todas las religiones. Cuando observan los intentos por crear una lengua auxiliar mundial, la sincronía ideológica es inmediata. Claro. Hace todo el sentido para ellos. Para ellos, aprender el Esperanto y traducir sus textos sagrados no era un pasatiempo, era preconfigurar activamente ese mundo futuro. Creían que eventualmente la humanidad acordaría un idioma global y veían en el Esperanto el prototipo espiritual perfecto. Y luego el panorama se vuelve todavía más esotérico, fíjate. Las fraternidades rosacruces entran en escena dándole un peso místico a la gramática. Así es. Algunas ramas de los Rosacruces empezaron a incorporar la estética del Esperanto en sus publicaciones y plegarias. Emplearon la estrella verde de 5 puntas, que es el símbolo laico del Esperanto, y la colocaron justo al lado de su propia cruz y rosa. Una metáfora de que el espíritu humano puede conectar más allá del caos de las lenguas maternas. Y justo cuando crees que has visto el límite de este idioma, las fuentes nos llevan al extremo más periférico posible. Las religiones ufológicas, específicamente el movimiento raeliano. Ah, sí, los raelianos. Para quienes nos escuchan, la premisa de los raelianos es que la humanidad fue diseñada en laboratorios por extraterrestres y que nuestro objetivo es preparar la Tierra para recibirlos de vuelta. ¿Y qué tiene que ver un idioma inventado en Polonia con platillos voladores?
que necesitan un código intergaláctico. Es un salto lógico espectacular, ¿verdad? La mecánica de su creencia dicta que si nuestros creadores son seres estelares que no favorecen a ninguna nación, pues intentar establecer contacto con ellos en inglés o mandarín sería mostrar un sesgo terrestre. Claro, usar el inglés para hablar con un alienígena es como obligarlo a tomar un bando geopolítico. Sería inaceptable y primitivo. Perciben al esperanto como un código puramente lógico y matemático. Al carecer de irregularidades, fantasean con que esta lengua terrestre podría acercarse a la forma en que se comunican esas inteligencias superiores. Es el puente perfecto entre la Tierra y el cosmos. Pensemos por un segundo en la inmensa responsabilidad que se le asigna a este invento. Es muchísima. Tienes a un sacerdote católico en Francia organizando una liturgia, a un líder bajaí imprimiendo un texto sobre la paz, a un místico Rosacruz meditando y a un seguidor realiano escrutando el cielo a la espera de sus creadores. Todos conjugando verbos con las mismas reglas inflexibles. Usando el mismo vocabulario. Pequeños grupos encontrando utilidad en una sintaxis que les permite articular un nosotros sin obligar a nadie a jurar lealtad a un rey o a una bandera ajena. Es muchísima carga para una simple gramática. Es como si una lengua que, por diseño, no ofrece salvación, que solo te da sustantivos y adverbios, se convirtiera en el vehículo de 100 promesas de redención distintas. Un espejo que le devuelve a cada quien su obsesión. Y es precisamente esa falta de historia lo que permite que esto ocurra. El idioma no discute, simplemente facilita la expresión del dogma que se le inyecte. Si bajamos a la escala terrenal, al día a día, ¿con qué nos quedamos en el siglo XXI? Nos quedamos con una realidad sorprendentemente resistente. Las fuentes nos instan a mirar eventos como el Congreso Universal de Esperanto, que con muy pocas excepciones se ha celebrado anualmente desde 1905. ¡Wow! Más de un siglo. Además, el texto subraya un fenómeno muy particular de las últimas décadas. El inesperado renacimiento digital. Pareciera que una herramienta de la era del telégrafo encontró su ecosistema ideal en la era del smartphone. La tecnología democratizó el acceso. Plataformas de aprendizaje gamificado como Duolingo transformaron la demografía por completo. Para 2015, había cientos de miles de usuarios intentando aprenderlo solo en esa aplicación. ¿El idioma ya no requiere ir a Europa Central? Se convierte en un juego móvil para pasar el tiempo en el transporte público. Y aunque para el 95% sea solo curiosidad efímera, una fracción pequeña decide saltar del celular a la vida real. Consumen podcasts, leen ciencia ficción original en Esperanto y hay una infraestructura comunitaria increíble. El Pasporta Serbo. Para nuestra audiencia que disfruta viajar, imaginen la red tipo Couchsurfing más antigua y confiable. Sí, te permite dormir en casas de hablantes de Esperanto en decenas de países, gratis. El único requisito para que un extraño te abra la puerta en Tokio o en Buenos Aires... Que domines el idioma lo suficiente para conversar con ellos. ¡Exacto! Es una red construida sobre la confianza que genera compartir un código minoritario. Al aprenderlo, demuestras tolerancia y curiosidad. Es un filtro social muy efectivo. Nos presenta un lugar intermedio. El Esperanto hoy no es la lengua de toda la humanidad. Es una lengua menor, adoptada por elección libre. Muy práctica para crear redes de amistad. Y un refugio para quienes desean comunicarse sin someterse al dominio de lenguas gigantes como el inglés o el chino. Si tomamos todas estas piezas, la gran conclusión de estas fuentes es contundente. La estructura del Esperanto prácticamente no ha cambiado en más de un siglo. Lo que sufre mutaciones drásticas es el ojo de la época que lo escudriña. El idioma permanece quieto mientras la sociedad a su alrededor enloquece. El siglo XIX vio una solución técnica ingenua a la guerra. El siglo XX, traumatizado por los totalitarismos, lo miró con pavor como herramienta de un enemigo implacable. Y el XXI lo recicla como reacción a la homogeneización algorítmica o como un pasatiempo en una app. El lienzo es el mismo, nuestras ansiedades cambian de color. Entonces, ¿qué significa todo este recorrido para quienes nos escuchan hoy? Creo que este viaje nos deja una lección profunda. Las herramientas de comunicación nunca son, ni serán jamás, simplemente herramientas neutrales. Actúan como receptáculos de nuestra psicología. Definitivamente. El pánico al Esperanto no se trataba de verbos infinitivos, era el miedo primordial a perder nuestra identidad local frente a la globalización.
Es el terror humano a dejar de ser nosotros mismos en un mundo que percibimos cada vez más mecánico. Es una síntesis perfecta. Y antes de despedirnos, me gustaría plantear una pregunta para que nuestra audiencia la procese, yendo un paso más allá de los textos. A ver. Si el idioma moldea estructuralmente nuestra forma de pensar, ¿qué sucede cuando un idioma diseñado para ser puramente lógico y sin bagaje histórico comienza a enraizarse en el mundo real? ¿Qué ocurre cuando desarrolla su propia jerga callejera, sus chistes internos y una cultura emocional compartida por quienes lo usan para enamorarse o discutir? ¡Wow! La verdadera incógnita es, ¿puede un idioma supuestamente neutral mantener su neutralidad una vez que los seres humanos comenzamos a inyectarle la hermosa y caótica complejidad de nuestras vidas cotidianas? Es una incógnita brillante para llevarnos a casa, porque la experiencia humana rechaza el vacío. Ese puente perfectamente liso que imaginamos al principio es inevitable que termine cubierto de grafitis, desgastado y lleno de cicatrices. Y tal vez, en esa pérdida de pureza clínica, es donde finalmente logra encontrar su alma. Ha sido un verdadero privilegio acompañarles en este análisis profundo. Les invitamos a seguir cuestionando las certezas que nos rodean en futuras entregas, donde descubriremos qué otro laberinto conceptual nos tocará explorar. Hasta la próxima.